What would it do good says against the law to run the light and no fine behind it or no punishment behind it? ¿De qué serviría decir, es contra la ley pasarse el semáforo en rojo, y no hay multa por eso, ni castigo por eso? Would it be a law? No sería una ley. So there's a punishment to sin. Así que hay un castigo para el pecado. And when God makes a law and that law is defied, then there's got to be punishment for that. Y cuando Dios hace una ley, y esa ley es quebrantada, entonces tiene que haber un castigo por eso. And this nation had violated all of his laws. Y esta nación había violado todas sus leyes. Oh, they had big church. They had the temple. Oh, ellos tenían una gran iglesia, tenían el templo. They had plenty of educated men. Ellos tenían bastantes hombres educados. They had prophets all over the country. Had schools of them. Turned them out like a machine. Ellos tenían profetas por todo el país. Tenían escuelas de ellos, donde los graduaban en serie como una máquina. And they had plenty of prophets. They had plenty of priests. They had plenty of scribes. And they had plenty of religion. But they were away from the Word of God. Y ellos tenían bastantes profetas, tenían bastantes sacerdotes, tenían bastantes escribas y tenían religión en abundancia, pero estaban apartados de la palabra de Dios. So God called a man outside of any of their ranks at all. And sent him in with, "Thus saith the Lord." Entonces Dios llamó a un hombre de afuera de sus filas y lo envió ahí con así dice el Señor. Notice how he cares for his own. Y noten cómo él cuida de los suyos. Before he sent this prophet with the message, he said, "Elisha, go down and tell King Ahab these things." Antes de él enviar a este profeta con el mensaje, él dijo, Elías, ve allá y dile al rey Acab estas cosas. And now, when you do, get yourself away from him right quick, for I have made a place for you to go during the drought. Y entonces cuando lo hagas, apártate de él rápidamente, porque he preparado un lugar para que vayas durante la sequía. I'm going to take care of you, Elijah, if you just preach my word. Do just what I tell you to do. Yo cuidaré de ti, Elías, si tan solo predicas mi palabra. Haces solamente lo que yo te diga. Now, I'm going to type this great ministry tonight of Elijah and the time of Elijah with the hour that we're now in. Ahora, voy a tipificar este gran ministerio de Elías esta noche y el tiempo de Elías con la hora en que nosotros nos encontramos. I believe it's a perfect type. Yo creo que es un tipo perfecto. I think of the nations if we had time to go back, but I want to put plenty of time in the prayer line. Yo pienso en las naciones si tuviéramos tiempo para retroceder, pero quiero dedicarle suficiente tiempo a la línea de oración. So, if we could go back and see Israel had taken Palestine upon the same basis that we took this United States. Entonces, si pudiéramos retroceder y ver que Israel se había tomado a Palestina de la misma manera que nosotros tomamos estos Estados Unidos. We come into this United States and drove back the occupants, which was the Indians, and possessed the land. Nosotros entramos a estos Estados Unidos y corrimos a los habitantes, que eran los indios, y poseímos la tierra. And so did Israel come into Palestine under the leadership of Joshua, under God, and drove back the occupants and took the land. Y asimismo Israel entró a Palestina bajo la dirección de Josué, guiado por Dios, y corrió a los habitantes y tomó la tierra. And the first kings were mighty men. David, Solomon, great men. Y sus primeros reyes fueron hombres poderosos, David, Salomón y grandes hombres. Our first presidents were great men. Washington, Lincoln, and so forth. Nuestros primeros presidentes fueron grandes hombres, Washington, Lincoln y los demás. Then finally the presidents or the kings become getting more rotten all the time. Finally they ended up with this Ahab. Entonces finalmente los presidentes o los reyes se volvieron más y más corruptos con el tiempo y finalmente quedaron con este Acab. Very typical of our day. El tipo propio, típico de nuestro día. And the people got so modern, they didn't want to hear the true word of the Lord. Y la gente se había vuelto tan moderna que no querían oír la verdadera palabra del Señor. And you can imagine on a modern people like that, what a real true servant of God would sound like to them. Y ustedes se podrán imaginar, con una gente moderna como esa,
¿Cómo les sonaría un verdadero siervo de Dios? Why, he was crazy. He was out of his mind. There couldn't be such a thing. Pues era un loco, estaba fuera de sí, no podía haber tal cosa. They were religious, very religious. Ellos eran religiosos, muy religiosos. They had sincere man, they had sincere people. They're very religious. Ellos tenían hombres sinceros, tenían personas sinceras, ellos eran muy religiosos. So he knew that it would take more than just an ordinary theology. It would take more than any ordinary message. It would take more than just preaching the word to crack their stony hearts. Así que él sabía que se requeriría más que solo una teología cualquiera, se requeriría más que un mensaje cualquiera, se requeriría más que solamente la predicación de la palabra para partir sus corazones endurecidas como piedra. You know what it took? Thus saith the Lord, to send that judgment down upon that people. Él sabía que se necesitaba el así dice el Señor para enviar el juicio sobre esa gente. So he knew that when he went out with thus saith the Lord, and it was thus saith the Lord, to spurn that was judgment. Así que él sabía que cuando él salía con el así dice el Señor, y realmente era el así dice el Señor, el rechazar eso era juicio. We see that in our day too. You see that in any day. Nosotros vemos eso también en nuestro día. Nosotros lo vemos en cualquier día. There's nothing left but judgment when you step over the line of mercy. No queda más que juicio cuando se cruza la línea de misericordia. Now, that type there, I'm going to type Elijah with the church today, the church of today. Ahora, ese tipo ahí con el que voy a tipificar a Elías, la iglesia hoy, la iglesia de hoy, Just before judgment, he received this message. poco antes del juicio, él recibió este mensaje. Elijah, he represented being cared for in the natural, his natural food, because it wasn't going to rain now, according to the Word of God, for 3 years and 6 months, or until Elijah called for it. Elías, él representó ser cuidado en lo natural, su alimento natural, porque recuerden que no iba a llover, de acuerdo a la palabra de Dios, por 3 años y 6 meses, o hasta que Elías lo pidiera. Whatever time you say Elijah, that's what it'll be. El tiempo que tú digas, Elías, así será. Therefore he walked up to the king and said, there'll not even be dewfall till I call for it. Por eso él fue directamente al rey y le dijo, no habrá ni rocío hasta que yo lo pida. That's quite a load, isn't it? That's quite a message. Es una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Es un tremendo mensaje. And now we're going to type that with the spiritual drought of today. Y ahora vamos a tipificar eso con la sequía espiritual de hoy. Now we all know, we're very aware, that there is a great spiritual drought in the land today, spiritually speaking. Ahora, todos sabemos, estamos muy conscientes de que hay una gran sequía espiritual en la tierra hoy, hablando espiritualmente. And you know that was predicted by the prophets just before the second coming of Christ would be? ¿Y saben ustedes que eso fue predicho por los profetas? ¿Que sucedería un poco antes que aconteciera la segunda venida de Cristo? That there will come a famine in the land, and it won't be for bread alone, but for the hearing of the word of God. Dijeron, vendrá una hambre en la tierra, y no será solamente por pan, sino por oír la palabra de Dios. And that day is now, hearing the true word of God. Y ese día es hoy, por oír la verdadera palabra de Dios. Now, this types the natural drought with the spiritual. Ahora, esto tipifica la sequía natural con la espiritual. Sin and unbelief by false teachers and modernists in the church had brought the place to this oncoming judgment. El pecado y la incredulidad, a causa de los falsos maestros y modernistas en la iglesia, había traído el asunto a este juicio venidero. Then they had turned from God's word and his prophet to a modern theological terms of the word. Así que se habían apartado de la palabra de Dios y de su profeta a términos teológicos modernos de la palabra. You notice here, it's just at that time that God always raises up something. Noten aquí que es precisamente en ese momento que Dios siempre levanta algo. Because he does nothing until first he reveals it to the people. And he always reveals it by his servants.
Porque Él no hará nada hasta que primero lo revele al pueblo, y Él siempre lo revela por medio de sus siervos. Now, but Elijah, during this time, had a secret place that God had ordained for him to go to. Ahora, pero Elías, durante este tiempo, tenía un lugar secreto al cual Dios le había ordenado que fuera. That's the thing we want to see now just before we have the prayer line. Este es el asunto que queremos ver ahora antes de tener la línea de oración. Elijah had a secret place provided by God himself. Elías tenía un lugar secreto provisto por Dios mismo. Now the church never provided for him. The king never provided for him. He didn't provide himself. Ahora, la iglesia no se lo proveyó, el rey no se lo proveyó, él mismo no se abasteció. But God provided a secret place for Elijah to be fed all the time during the drought, where his food was provided day by day. Pero Dios proveyó un lugar secreto donde Elías pudiera ser alimentado durante todo el tiempo de la sequía, donde su alimento fue provisto de día en día. He didn't need to wonder what's going to happen tomorrow. Wonder if the supply run out. Él no tuvo que preocuparse por lo que sucedería mañana o preocuparse si la provisión se agotaría. God said, I have commanded the ravens and they'll feed you. Dios le había dicho, yo he ordenado a los cuervos y ellos te alimentarán. What a wonderful thing. A type of our secret place in Christ. Qué cosa tan maravillosa, un tipo de nuestro lugar secreto en Cristo. When the World Council and all is going on today that says the days of miracles is past, Cuando el Concilio Mundial de Iglesias y todo lo que está aconteciendo hoy, que dice los días de los milagros han pasado, the great powers of God's been taken out of the churches, los grandes poderes de Dios han sido sacados de las iglesias, they seem like anymore they don't have nothing but a sounding brass and a tinkling cymbal. parece como que todo lo que les queda es metal que resuena y címbalo que retiñe. We know that to be the truth. Sabemos que esa es la verdad. And form of godliness and denying the power thereof. Y teniendo forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Just the same thing that David did this morning with the ox carts. Got away from the word. Es igual como hizo David en lo de esta mañana, con la carreta de bueyes. Se apartó de la palabra. When the word was presented and given to them, they did not want it. Therefore, they'd gotten away from it. Cuando la palabra les fue presentada y entregada, ellos no la quisieron. Por lo tanto, ellos se habían apartado de ella. That's what these people had done in the days of Elijah, gotten away from the word. Eso era lo que esta gente había hecho en los días de Elías. Se habían apartado de la palabra. They thought they had the word, but they didn't have it. Ellos pensaban que tenían la palabra, pero no la tenían. So notice, then, in the doing the time that he was going to punish the unbeliever, he made a way for the believer. Así que noten, entonces durante el tiempo en que él iba a castigar al incrédulo, él preparó un camino para el creyente. The same thing he does each time. Lo mismo que él hace en cada edad. In the days when he was going to destroy the world by water, he made a way of escape for Noah. En los días cuando él iba a destruir al mundo con agua, él preparó una vía de escape para Noé. In the days that he was going to drown Egypt, he made a way of escape across the sea for his people. En los días cuando él iba a ahogar a Egipto, él preparó una vía de escape a través del mar para su pueblo. How God makes his way. Cómo Dios prepara su camino. Where there is no way, he is that way. He is that way. Y donde no hay camino, Él es el camino. Él es el camino. Now, we realize that we're facing one of the greatest hours that history has ever known. Ahora, nos damos cuenta que estamos enfrentando una de las horas más grandiosas que la historia jamás ha conocido. It isn't exactly the warhead with a bright, shiny missile with a head on it that we should be afraid of. It's the churches we should be afraid of. No es exactamente la ojiva atómica con el proyectil brillante, con esa ojiva al que debemos temer. Son las iglesias que debemos temer. It's the hour that we're living that we should watch. Es la hora en que vivimos, la cual debemos vigilar. Now notice, but God made a way for Elijah to escape it. Ahora noten, pero Dios preparó un camino para Elías poder escapar eso. And He's made a way for His believing children to escape it now. The wrath
and things that is to come. Y Él también ha preparado un camino para sus hijos creyentes poder escapar a eso hoy, la ira y las cosas que vendrán. Because God could not be just to judge those people and send them punishment and sink Sodom and Gomorrah and sink Capernaum in the middle of the sea and condemn those generations in Sodom and Gomorrah and then let us do the same thing and get by with it. Porque Dios no podría ser justo en juzgar a esa gente y enviarles castigo y hundir a Sodoma y Gomorra y hundir a Capernaum en el mar y condenar a esas generaciones, a Sodoma y Gomorra, y luego permitir que nosotros hagamos las mismas cosas, pero sin castigo. We're just as sure for judgment as they were sure for judgment. Estamos tan enfocados para juicio igual como lo fueron ellos. Now, we notice that when these things come up, the modern trend of that day, God rose up a man in that day, or raised up a man rather, to combat the forces, and they wouldn't listen to it. Ahora, notamos que cuando estas cosas surgen, como la tendencia moderna de aquel día, Dios levantó a un hombre en aquel día, o más bien levanta a un hombre para combatir esas fuerzas, y ellos no lo escucharon. They thought he was crazy. He'd lost his mind. Ellos pensaron que él estaba loco, que había perdido su mente, He was just some old fanatic fool from the wilderness, kind of bush crazed. que solamente era algún viejo fanático, un demente del desierto, medio loco por tanto tiempo en el desierto. But yet he had the word of the Lord. Pero, sin embargo, él tenía la palabra del Señor. The word doesn't mean what it says, they say today. La palabra no significa lo que dice, reclaman ellos hoy. Oh, well, the Bible is a history book. Oh, pues la Biblia es un libro de historia. I guess you've seen this now. They claim that Eve didn't eat the apple. She ate what was it? I believe it was a apricot. They say now. It was an apricot. Me supongo que ustedes han visto esto, que ahora afirman que Eva no se comió la manzana, sino que se comió ¿qué fue? Creo que fue un albaricoque. Es lo que están diciendo. Fue un albaricoque. And then that Moses never brought the children through the Red Sea is a big bunch of reeds up the other end of that sea, and he went through a sea of reeds. Y también que Moisés no sacó a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, sino que había una gran cantidad de cañas allá en el otro extremo del mar, y que él pasó a través de un mar de cañas. Then how did the water, W-A-T-E-R, wall up on both sides and went through on dry land? Then? Entonces, ¿cómo fue que el agua, A-G-U-A, se amuralló en ambos lados para que entonces ellos pasaran sobre tierra seca? Oh, such nonsense. Oh, tanta insensatez. But you see, it takes that kind of a day to bring God's wrath down upon the people. It doesn't. Pero vean, se requiere esa clase de tiempo para hacer caer la ira de Dios sobre la gente. Eso lo causa. They say there's no such a thing as these, even church people don't believe in miracles. Ellos dicen que no hay tales cosas como estas, y aún la gente de las iglesias no creen en milagros. I'll give you $1,000 and said, show me a miracle. Show me a miracle. Le daré a usted $1,000, dicen ellos. Muéstreme un milagro, muéstreme un milagro. Well, they couldn't see it if there was 10,000 things done before them. Pues ellos no podrían verlo aunque sobraran 10,000 cosas delante de ellos. Well, they'd never see it. Pues ellos nunca lo verían. You said that's impossible. Oh, no, it isn't. Usted dice, eso es imposible. Oh, no, no es así. Elijah one time was down at Dothan, and the Syrian army had come over and surrounded the city to take him, because they know that's where the nation's power laid, was in that seer. Una vez Eliseo estaba en Dotán, y el ejército sirio había venido y había rodeado la ciudad para apresarlo, porque ellos sabían que allí era donde estaba el poder de la nación, en aquel vidente. Well, the king, one of the men told the king of Syria, said, why, you know, Elijah the prophet, the Tishbite, tells the king of Israel what you talk about in your secret chamber. Pues el rey, uno de los hombres le dijo al rey de Siria, le dijo, pues sepa usted que Eliseo el profeta, el tisbita, le cuenta al rey de Israel todo lo que usted habla en su cámara más secreta. Said, go get that guy, that's the fellow's hindering us. Dijo, ve y apresa a ese tipo, ese es el que nos está estorbando. And the whole Syrian army slipped in around Dothan, is all around it. Y el ejército entero de Siria se infiltró ahí rodeando a Dotán, la tenían toda rodeada. And Gehazi, the servant of the prophet, woke up and he said, oh, my father, the armies is all around us here. We're completely surrounded.
Y Giezi, el siervo del profeta, despertó y dijo, ¡ay, padre mío! Los ejércitos nos rodean, estamos completamente rodeados. He said, why, there's more with us than there is with them. Él respondió, pues más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Ven? And Gehazi looked around and said, I don't see nobody. Y Giezi miró alrededor y dijo, yo no veo a nadie. He said, Lord God, open up that boy's eyes. Él dijo, Jehová Dios, abre los ojos de ese muchacho. And his eyes opened up, and all the hills was full of angels and chariots sitting around the unseen forces. Y sus ojos fueron abiertos, y todos los montes estaban llenos de ángeles y carruajes por todos lados, las fuerzas invisibles. Elijah walked right out there, and the Bible said he smote them blind. Eliseo salió tranquilamente, y la Biblia dice, él los hirió con ceguera. He walked out to them, they were blind to him. Él salió entre ellos estaban velados en cuanto a él. Walked out and said, are you looking for Elijah? Caminó allá y les preguntó, ¿buscan ustedes a Eliseo? He said, yes, we're looking for him. Dijeron, sí, lo estamos buscando. He said, come on, I'll tell you right where he's at. And led them right into ambush, right straight where the armies walked right out and got him. Dijo, vengan, les diré exactamente dónde está, y los guió directamente a una emboscada, directo a donde el ejército de Israel podía salir y tomarlos fácilmente. Now the Bible said he smote them blind. That settles it. Ahora, la Biblia dice, él los hirió con ceguera. Eso pone fin al asunto. And people are so spiritual, blind today, though the Lord God come down in the midst of the people and do anything, and the things he promised, they still can't see it. Y hoy la gente está tan ciega espiritualmente que aunque Jehová Dios bajara entre el pueblo e hiciera cualquier cosa, y hasta las cosas que él prometió, ellos aún no lo pueden ver. They are spiritually blind. Don't know God, don't know his great power. Están espiritualmente ciegos, no conocen a Dios, no conocen su gran poder. Now, we notice that they did that in the days of Elijah, and they still do it today. Ahora, notamos que actuaron de esa manera en los días de Elías y todavía lo hacen hoy. God smites them blind. Dios los hiere con ceguera. They say today that there is no miracles, there is no such a thing. All this is emotion. Ellos dicen hoy día que no hay milagros, no hay tal cosa, todo esto es emoción. And they said the same thing about Elijah, because when he was taken up and Elisha took his place, a young man, went bald-headed young. Y ellos dijeron lo mismo de Elías, porque cuando él fue arrebatado y Eliseo tomó su lugar, un hombre joven que había quedado calvo desde joven, The children ran out behind him and said, "Oh, bald-head, why didn't you go up with Elijah?" los muchachos corrieron tras él y le decían, viejo calvo, ¿por qué no subiste junto con Elías? See, they didn't even believe it in the beginning. The people, after so many things had been done, Ven, ellos ni para comenzar lo creyeron, la gente, aún después que tantas cosas habían sido hechas. and this great man of God had been translated into heaven by a chariot of fire, and the people still didn't believe it. Y este gran hombre de Dios había sido trasladado al cielo en un carro de fuego, y sin embargo la gente no lo creía. And had their little children run behind this man and say, "Oh, bald-head, why didn't you go up?" See? Hacían que sus muchachos corrieran detrás de este hombre, diciéndole, viejo calvo, ¿por qué no subiste tú? And then the prophet cursed the children, and a she-bear killed 42 of them. Entonces el profeta maldijo a aquellos muchachos, y un oso hembra despedazó a 42 de ellos. Now notice, today, as it was then, they put their own interpretation to the word. Ahora noten, hoy día, igual como allá, le ponen su propia interpretación a la palabra. Now, if they want to do that, that's up to them. But they try to make us believe it. Ahora, si ellos quieren hacer eso es asunto de ellos, pero procuran hacer que nosotros lo creamos. The Bible said that this word of God is of no private interpretation. La Biblia dice, esta palabra de Dios no es de interpretación privada. God does his own interpreting. Dios interpreta por sí mismo. God confirms his word, and that's the interpretation of it. Dios confirma su palabra y esa es la interpretación de ella. As I many times said, he said in the beginning, "Let there be light." And there was light. Como muchas veces he dicho, Dios dijo en el principio, sea la luz, y hubo la luz. That don't need to be interpreted. It happened. Eso no requiere interpretación, simplemente sucedió. He said a virgin would conceive. She did. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. He said he'd pour out his spirit. He did. Él dijo que él derramaría su espíritu, y lo hizo.
And he said in the last days, the things that he would do, and he's doing it. Y él dijo, en los últimos días, todas las cosas que él haría, y él las está haciendo. It don't need any interpretation. God's doing his own interpreting. Eso no requiere interpretación. Dios está interpretando por sí mismo. No matter what foolish men say, that doesn't stop God a bit. No importa lo que hombres necios digan, eso no impide a Dios en lo más mínimo. When Jesus was on earth, he had as much unbelief to contend with that we have today and maybe more. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él tuvo que contender con tanta incredulidad como la que tenemos nosotros hoy, y quizás hasta más. But it didn't stop him. He went right on, performing and carrying out his duty, and God confirming everything he done. Pero eso no lo detuvo. Él siguió hacia adelante, obrando y cumpliendo sus deberes, y Dios confirmando todo lo que él hacía. He said, I'm not by myself. My Father and I are one. He dwells in me. It ain't me that doeth the works, it's the Father that dwelleth in me. Él dijo, no estoy solo, mi Padre y yo uno somos. Él mora en mí. No soy yo el que hago las obras, es el Padre que mora en mí. And if I do not his works, then don't believe me. But if I do the works and yet you can't believe me, believe the works. Y si yo no hago sus obras, entonces no me creáis. Pero si hago las obras y ustedes aún no me creen a mí, entonces crean a las obras. In other words, they search the Scriptures, he said. For that's where you think you got eternal life, is by knowing the Scriptures. ¿Ven? En otras palabras, ellos escudriñan las Escrituras, dijo él, porque ahí es donde ustedes piensan que tienen la vida eterna, en conocer las Escrituras. And the Scriptures itself testifies of me. Amen, what a statement. Y las mismas Escrituras testifican de mí. Amén, qué declaración. They, the Scriptures, that tell you who I am, Jesus said. Ellas son las Escrituras, las que les dicen quién soy yo, dijo Jesús. And it's the Scriptures that tell you the hour that we're living in. Y son las Escrituras las que les dicen la hora en la que estamos viviendo. And the things that you see done, it's God himself among his people. Y las cosas que ustedes ven llevándose a cabo, eso es Dios mismo entre su pueblo. Nothing can raise the dead but God. Nada puede resucitar a los muertos sino Dios. Nothing can do the things that he's doing now but him. Nada puede hacer las cosas que Él está haciendo ahora, solo Él. For the Bible said he's the same yesterday, today, and forever. Porque la Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Now, we see that modern trend of the people then. Oh, the days are past, there's no such a thing as miracles, the people are all emotionally worked up. Ahora, nosotros vemos allá esa corriente modernista de la gente. Oh, esos días han pasado, no hay tal cosa como milagros. La gente está toda agitada emocionalmente. Listen to that Elijah, the prophet, cried against them and their theologians. Oigan a ese Elías, el profeta, clamar en contra de ellos y sus teólogos.